Hola gente, bienvenidos a este nuevo video donde veis en el título de qué vamos a hablar hoy, del bullying. Voy a contar mi experiencia con el bullying y como dije en mi anterior video, para que me conozcáis un poquito más y de hablar de unos temas más profundos. Así que hoy nos vamos a poner serios. Así que adentro video. Como decía, voy a contar mi experiencia con el bullying. Y bueno, esto empieza cuando yo tenía unos 10 o 11 años y era como mi quinto cambio de casa, de colegio y todo eso. Y era de vivir, yo vivía en Barcelona y me fui a Madrid, ¿vale? Estaba hablando todo en catalán y llego a Madrid, me cambió a este pueblito que se llamaba Boadilla del Monte y había un colegio bilingüe que tenía que quedar sí o sí por comodidad de mis padres, y ahí estaba la primera presión del tema, es que tenía que quedar sí o sí en ese colegio porque estaba como a 2 minutos de mi casa y los otros colegios estaban muy lejos. Entonces además era bilingüe, era público y era como muy bueno. El caso que después de tirarme unas vacaciones de verano estudiando inglés y tratar de quitarme un poco el catalán, hago el examen, el caso que ingreso, me aceptan, esto cuando estaba en cuarto de primaria. Y sí, estaba en cuarto, joder, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, me meten y me encuentro con que hablaban todo inglés. Vale que haya estudiado las vacaciones de verano, pero obviamente unos niños que están desde los 3 años que le hablan en inglés van a saber mucho más que yo. Y resulta que al meterme ahí veo el típico grupo de amigas de 5, no, eran 5, y que llevaban juntas de toda la vida. Resulta que el primer día cuando llegué yo trataba de ser muy maja, ya está acostumbrada a esto de los cambios, entonces me acercaba yo a hablar con ellas y como lo típico, ¿quieres ser mi amiga? Y me fui con ellas el primer día en el recreo. Resulta que estas chicas lo primero que me dijeron fue: si quieres ser nuestra amiga tienes que hacer lo que nosotras te digamos. Y en este momento es ir a meterte con tal chico, en plan molestarlo o en plan borde, ¿sabes? Y a lo que yo dije no, y me di media vuelta y me fui de ese grupito. Pues lo visto es que había una jerarquía bastante marcada en esa clase y las que estaban arriba eran ellas. Sí, suena muy cliché, muy de película, pero realmente eran como populares, no sé por qué en clase como que todo el mundo se llevaban bien y eran muy bordes, ellas eran muy bordes con todo, así que no entendí mucho eso. Yo no estaba acostumbrada a seguir a nadie y a de ser de un grupo, siempre he sido de una amiga. Entonces lo que digo, cogí y me fui. Resulta que me empecé a hacer amiga de unos chicos que eran como los raris. Es que es gracioso hablar de esto porque la verdad es que estaba muy marcado, aunque parezca que no. Estas cosas realmente están marcadas, sobre todo cuando eras más pequeño. Eran como los raros porque hacían como teatro, sí, ya vale, muy High School Musical, pero eran como los que hacían teatro y eran como muy así rollo artístico. Entonces como que ya desde pequeño se marcaba esa diferencia de personas, ¿no? Y me hice muy amigas de ellos y eran solo chicos. Entonces como que yo igual nunca fui muy femenina de pequeña. De hecho era como muy macho, me gustaba hacer como cosas de chicos, jugar al fútbol, tal. Entonces me empecé a hacer amigos de estos y las chicas estas no paraban de meterse conmigo. De hecho yo desde pequeña me vestía mucho el tema de las... O sea, me llamaba mucho el tema de las calaveras, el negro, lo oscuro, teñirse el pelo. Entonces como que mi mamá siempre me dejó hacer lo que yo quisiera en cuanto a ropa, estilo, como sea. Y yo era muy de vestirme de negro, llevar tutús al colegio, llevar como botas negras, pero todo esto de manera muy hortera porque era muy pequeña, ¿no? Y el caso es que eso les dio para meterse más conmigo, que si era gótica, que si mis papás no me querían porque me vestía raro y me vestían rara y no sé qué, no sé cuánto. Tengo que decir que el tema no me traumó mucho. La verdad es que sí hubo una época que lo pasé bastante mal porque se metían mucho constantemente. Y en esa época cuando te invitaban, por ejemplo, a un cumpleaños
iba sí o sí, porque no te pasaba la invitación a ti, sino te la pasaban a tu madre. Y tu madre te llevaba a los cumpleaños. Y el caso es que en esos momentos como que incluso me llegaron a decir que qué hacía ahí si ya no querían que yo estuviera ahí. Entonces era como, tenía que darme la media vuelta y llamar a mi mamá para que me viniera a buscar. Entonces sí que fue un poco crudo, pero la verdad es que yo lo llevaba bastante bien. Pero de hecho ellas no sabían que yo estaba viviendo un tema muy fuerte en casa, que no voy a entrar mucho en detalle. Pero ya de por sí era un cambio, de que yo venía de otra ciudad a esta nueva y me encuentro con este panorama. Y ya en casa también tenía muchos problemas, entonces no llegaba a casa y me ponía a llorar a decirle a mi madre lo mal que lo estaba pasando, porque no quería llenarla más de problemas. Ellos dos, mis padres, estaban conscientes del tema, pero siempre me criaron con una personalidad bastante fuerte, ¿no? Que tenía que pasar de lo que me decían y ser simplemente yo misma. Me está llamando mi madre. Como iba diciendo, yo nunca me mostré débil ante ella, sino simplemente seguía pasando y seguía haciendo como yo quería hacer, que si en ese momento era vestirme de negro y ponerme el pelo rojo, lo hacía. Sí, porque mi mayor ídola de ese momento era como Avril Lavigne y Shakira en su época loca, ciega, sordo, mudo. Ellas tenían un rollo muy pijo, eran muy pijas. Y como que llevaban ropa de marca y todo eso, y a mí esas cosas no me gustaban, entonces como que más les daba para reírse de mí. Lo otro que usaban mucho era meterse conmigo en inglés. Onda, todo me hablaban en inglés y se reían entre ellas. Eso sí que, eso me jodía y yo me ponía a putearlas en catalán. Cuando ya estoy como adaptada, ¿sabes? Cuando ya no dejé de ser la nueva, cogí y me mudé. Bueno, hice sexto en Quijorno, que era un pueblo de Madrid muy alejado de la sociedad. Y ahí no, bueno, por decirlo, no sé, no tuve problemas, no tuve grandes problemas. Todo esto bien hasta que, claro, el colegio duraba hasta sexto. Solo llegué a cursar un año y ya me cambiaron a otra institución, que era el instituto de ese colegio. Estaba en otro pueblo a unos 10 o 15 minutos de donde yo vivía. Resulta que ahí empiezan los problemas de verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque en el verano de que pasé de sexto a primero de la ESO, yo conocí a My Chemical Romance. ¿Qué significó? Pelo muy largo, flequillo en la cara, tirar toda mi ropa de colores y vestirme solo de negro, escuchar música gritona, screamo. Yo pensaba que iba a ser súper guay, de hecho tenía imaginado que iba a llegar al instituto y me iba a encontrar con muchos emos y mucha gente darks, como lo pintan en las películas americanas, pero no, resulta que era la única chica de todo el instituto que se vestía de negro, muy negro. Bueno, y una más, pero que era muy mayor, entonces como que no había manera de hacer una conexión de amistad. Resulta que llego a este instituto y ya de por sí resalto, porque, vale, salí de sexto, pero yo siempre fui mucho más alta, mucho más grande, mucho más desarrollada. Entonces ya de por sí la gente se acercaba a mí pensando que estaba en cursos más grandes y a preguntarme como, oh, tienes un estilo guay. Empezó siendo un estilo guay y terminó con piedras. Sí, porque me tiraban piedras. De hecho, los más mayores, los de bachillerato, me tiraban piedras en el patio. Sí, resulta que iba pasando el año y yo empecé a descubrir las tintas de colores. Entonces me empecé a teñir el pelo, lo usaba verde, lo usaba azul, lo usaba rosa. Y estamos hablando del 2013-2012, donde los pelos de colores no eran tema de conversación. Nadie llevaba pelos de colores, era muy raro ver colores fantasía, no era una moda como es ahora. Y claro, y me acuerdo que los chicos mayores como que se acercaban por atrás mío y me tiraban del pelo. Lo más flipante es que eran los mayores, no eran los pequeños, eran los mayores, que se supone que deberías tener un poco más de cerebro, ¿no? En el patio cuando iba caminando me empezaban a tirar piedras y me gritaban emo, rájate. Sí, de hecho una vez me tiraron una botella con pis, pero no llegó a darme. Sí, todo esto lo que cuento es cierto. De hecho, fue una etapa bastante jodida, pero yo lo llevé muy bien. De hecho, siempre dije, yo elegí ser así, yo elegí ser algo diferente, yo elegí no parecerme a los demás.
resaltar. No digo que sea mejor que nadie, pero simplemente yo sabía que estaba siendo diferente porque no seguía el mismo camino que los otros. No escuchaba reggaetón, no me vestía con poleras de gurú. No era mi estilo y no iba a cambiar porque muchas personas vinieron a reírse de mí. De hecho, me daba bastante igual. Porque siempre he pensado que el tema del bullying se gana un poco, ¿no? Eres tú el que te dejas pisotear. Esto es mi opinión, ¿vale? También puede haber ataques totalmente gratuitos. Pero si yo quería ser diferente, eran las consecuencias de ser diferente. No deberíamos vivir en un mundo donde nos atacaran por ser quien somos. Pero tristemente es así. Y yo comprendí que lo tengo que aceptar. Lo tenía que aceptar. Y porque si no, iban a amargarme, iban a conseguir lo que ellos querían. Entonces tenía que mantenerme fuerte y seguir siendo quien soy. Seguir siendo quien era en ese momento. Creo que mis padres me ayudaron mucho, dado que cuando era pequeña, digamos que me hicieron como una personalidad muy fuerte, de tener la autoestima muy alta, de no dejar que me pisaran. Y lo más gracioso es que siento que perdí eso de la autoestima, de quererme a mí misma, pero no lo perdí por esa gente, sino lo empecé a perder por mí misma porque me empecé a cuestionar. De hecho, por cosas más que por internet, por el hecho de compararse con otra gente, ver que hay siempre alguien más bonita o más estilosa que tú. Entonces eso fue, me maté yo misma la confianza que tenía. Pero bueno, sobreviví. Como digo, no fue algo que me marcó mucho la vida. Lo recuerdo como anécdotas, como yo que os puedo aconsejar y decir que paséis. Y siempre va a haber más gente, va a haber gente como vosotros. Va a haber gente con los mismos gustos. A lo mejor no la estáis viendo, pero hay otros lugares. Tú puedes ir, buscar, siempre hay. De hecho, no tenía muchos amigos en el instituto y todos los que hice fueron por internet, que después los conocí y resultaron ser las mejores personas que he conocido en mi vida. Encontré mi grupo de heavy, mi grupo emo. Y lo pasaba muy bien cuando salía del instituto. Como digo, hay que mantenerse fuerte. Hay que aceptarse a uno mismo. Es lo que soy y nadie lo va a cambiar. Pero también hay que tener cuidado con ese bullying que te lo has buscado un poco. No quiero, como mencioné, también están los ataques gratuitos, pero por ejemplo esas chicas que suben fotos desnudas o que le pasan fotos desnudas al primero que se las pide. Pensad un poquito antes de hacer las cosas, después no estéis llorando de que todo el instituto tiene vuestra foto al final. Aprended un poco, pensad a quién le dais vuestra confianza, a eso es a lo que me refiero, eso me molesta, la gente que se victimiza mucho, es cierto, hay bullies tremendos, que por lo menos gracias a quien sea, a los ovnis, llámalo universo, cualquier cosa, que no me haya tocado ese bullying que es por internet, por las redes sociales, que si los vídeos, que si las fotos, que si hostias vienen, hostias van. No me ha tocado eso. Y espero que le toque ser inteligente, de hablar con un adulto, de pedir ayuda, de no quedarse callado, porque esas cosas de verdad las tienes que hablar con alguien, porque si no os comen por dentro. Y bueno, no sé qué más decir, esa fue mi historia. Y espero que no me regañéis por el comentario que dije de victimizarse y de buscarse ese bullying. Pero es cierto, hay veces que pasa, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente video.